vamos a hablar del otro tema clave, tan importante como es la comercialización. En ese caso, pues contamos con Macarena, que es la gerente de la Asociación de Industrias Almazaras de Córdoba y de la Federación también a nivel nacional, que el amigo Blas, que se me ha perdido en este momento, no sé dónde lo tengo, está aquí, pues le pediría que hiciera la presentación de este siguiente bloque. Blas. Bueno, buenas tardes ya otra vez. Yo solamente presentar a Macarena. Macarena, una breve reseña de quién es y qué es lo que a qué se dedica. Macarena Sánchez del Águila, ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba, especialista en la especialidad de Economía y Sociología Agraria. Su experiencia profesional desde el año 2002 ocupa la gerencia de la Asociación Provincial de Industria Almazara. Desde el año 2010 es la secretaria general de Almazaras Federadas de España, una federación a nivel, como ya ha dicho Jesús, a nivel nacional de almazaras industriales. Y desde la constitución de Almazaras Federadas ha participado en distintos grupos de trabajo y mesas sectoriales convocadas en el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Desde el 2014 es miembro del grupo de trabajo de la interprofesional del aceite de oliva español. Desde el 2020 es miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Córdoba y entre el 2010 y el 2019 ha ocupado una vocalía en el Pleno de la Cámara de Comercio, de Industria y Navegación de Córdoba. Muchos de los que estáis aquí la conocéis y los que no, pues vamos a poder disfrutar de una ponencia que nos aclare un poquillo algunos temas de comercialización y del sector del aceite de oliva virgen y virgen extra. Pues cuando quiera, Macarena, vamos a intentar poner el ordenador por aquí. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecerle a la organización que me haya dado la oportunidad de estar aquí con todos ustedes y compartir esta jornada tan importante donde se van a repartir unos premios que entiendo que suman mucho al conjunto del sector. También quisiera darles la enhorabuena, puesto que esta iniciativa que han llevado adelante aquí en el Valle del Guadalquivir es fundamental precisamente para poner en valor los aceites que se producen no solamente en nuestra provincia, sino en todo el territorio nacional. En mi ponencia voy a intentar explicaros, comentaros un poco los retos que tiene la comercialización en un mundo ahora mismo totalmente cambiante, donde hay modificaciones en todos los aspectos, no solamente en las costumbres del consumidor. También la propia Administración está incluyendo un montón de modificaciones en su forma de actuar. Incluso el propio entorno que nos envuelve, pues verdaderamente están condicionando mucho las formas de comercializar nuestros productos. Por eso,
voy a hablar un poco, fundamentalmente centrándome en el consumidor como epicentro de nuestra estrategia de comercialización, puesto que es precisamente en base a sus decisiones lo que van a suponer que se elijan un tipo de producto o no. Y esa diferenciación o esa estrategia de comercialización va a estar siempre basada en 3 aspectos fundamentales. Por un lado, basada en la calidad, también en la innovación y, por supuesto, en el I+D. Pero ahora mismo el consumidor, teniendo en cuenta como centro de referencia de todo, no solamente hay que tener en cuenta estos aspectos, sino también hay que ver que todo esto está perfectamente vigilado y controlado por la Administración, que está incluyendo muchas formas, mucha normativa cambiante, incluso está llegando a determinados acuerdos o compromisos que verdaderamente nos pueden afectar en el futuro de nuestra comercialización. ¿Qué quiere el consumidor? El consumidor, tradicionalmente hemos considerado que siempre se ha preocupado del precio y que uno de los principales motivos o criterios por el que toma una decisión de compra se basa fundamentalmente en el precio. Pero esto está cambiando. El consumidor de hoy en día, y bueno, los jóvenes que estaban en la sala pues lo podrían haber confirmado, ya no buscan solamente precio, buscan otro tipo de información, buscan salud, buscan un alimento que sea respetuoso con el medio ambiente, buscan un alimento que sea natural, un alimento que tenga una producción sostenible, que contribuya a su forma de vida, en fin, una serie de cualidades que nosotros le debemos de proporcionar en el producto que ponemos a su disposición en los lineales. Pero, ¿y la almazara en este caso? ¿Qué hacen las almazaras o qué estrategias de comercialización quieren seguir las almazaras para la venta de sus productos? Bueno, antes de entrar de lleno en esto, me gustaría mostrarles la curva del valor añadido. Si ustedes ven, en el eje horizontal están representadas las fases de la cadena de valor y en el eje vertical está el valor añadido, de menor a mayor. Si se dan cuenta, precisamente en los extremos de la curva es donde se obtiene un mayor incremento del valor añadido. Es decir, al principio, en la fase de innovación, en el saber hacer, donde estarían básicamente los alemanes, por decirlo de alguna manera, y por otro lado, el siguiente momento donde máximo valor, más incremento de valor añadido encontramos en el producto es precisamente cuando ya nos aproximamos más al consumidor, cuando estamos más cerca de él y detectamos verdaderamente sus necesidades. Es ahí donde se consigue también un gran incremento del valor añadido, porque efectivamente hay que vender el aceite, pero hay que venderlo bien. Cuanto mejor lo vendemos, mayor margen de beneficio vamos a conseguir, que va a repercutir positivamente a la hora de próximos costes de producción que vamos a ver y que vamos a tener. ¿Dónde están las almazaras ahora mismo? Las almazaras, en España, como sabéis, somos productores mundiales y líderes mundiales en producción, pero deberíamos de ser líderes mundiales en valor de producción, que actualmente no lo somos. Estamos aquí con unos márgenes muy pequeños y precisamente esta iniciativa como la de Valove hace que vayamos escalando un poco más en esa curva del incremento del valor añadido y que nos vayamos aproximando mucho más al consumidor, que es verdaderamente lo que se pretende buscar precisamente para vender mejor nuestros productos. ¿Pero cómo lo hacemos? Vamos a ver. En la etiqueta, esto es una etiqueta normal de un producto que ya no existe, para que no haya ningún problema. La norma, el reglamento 1169, donde incluye la información facilitada al consumidor, te dice una serie de información obligatoria que debes de incluir. El nombre comercial, la denominación del producto, la definición, el origen, tabla nutricional, identificación del operador, condiciones de conservación, etcétera, etcétera, y de una manera muy importante. Pero en este espacio tan pequeño que tenemos, que es donde verdaderamente, que es lo primero que le entra a los ojos al consumidor, ¿qué podemos hacer para que coja nuestra botella en vez de que coja la botella del mismo lineal de otra firma completamente distinta? Bueno,
Tenemos muchas formas, tenemos muchos sistemas de certificación, tenemos certificación ecológica, tenemos un montón de ISOs, tenemos las denominaciones de origen, pero siempre fundamentado y pensando hacia dónde queremos ir o quién queremos que compre nuestros productos. Si yo me voy a dirigir al mundo árabe a vender mi producto, lo lógico es que me certifique en halal. O si veo que hay mayor preocupación por la producción ecológica, pues me certifico en ecológico. O si quiero obtener mayor puntuación a la hora de pedir una subvención a la Junta de Andalucía, pues a lo mejor lo que hago es certificarme por una ISO 14000 que me va a dar más puntos de cara a conseguir una subvención. O también puedo coger y implantar una certificación privada que me identifique unos aceites con unas determinadas cualidades en una determinada zona productiva. Lo único que es necesario en este caso es, primero, que la marca, el sello, la certificación, el protocolo sea conocido, es fundamental que la gente lo conozca, y por otro lado que sea valorado. Si no tienen esas dos circunstancias, verdaderamente no le estamos dando ese carácter diferencial a nuestro producto, y verdaderamente lo que estamos procurando es precisamente eso, dar ese matiz diferenciador que haga que el consumidor coja mi botella en vez de coger la del vecino. Además de la calidad, podemos diferenciarnos de otra manera, podemos diferenciarnos bien a través de la innovación. Bien, bueno, podemos hacer otros productos, como por ejemplo el aceite de aguacate, siempre y cuando la Administración así lo permite, que no siempre es posible. Podemos incrementar el portfolio de productos que le podemos dar a la distribución, haciendo aceite de romero, de cayena o de otro tipo, haciendo otro tipo de condimentos que incrementen también el número de productos que se le pueden ofrecer al consumidor. Podemos hacer mermelada, podemos hacer chocolate, podemos incluso coger la hoja del olivo y hacer tisanas que sean beneficiosas para la salud. En fin, podemos hacer 20.000 cosas que den ese carácter innovador a nuestra empresa, que nos incrementen el número de productos que podemos ofrecer al consumidor y que así la distribución nos valore de cara a decir, bueno, pues este señor, esta empresa me puede ofrecer todos estos productos frente a esta otra que no lo puede hacer. Pero ojo, que para hacer todo esto también hay que tener muy en cuenta el peso de la Administración. Muchos de vosotros sabéis que el sector del aceite de oliva es un sector muy regulado y muy sujeto a unas normas muy estrictas que garantizan al consumidor pues, unos criterios sanitarios, ambientales y de calidad fundamentales. Pero también la Administración adquiere una serie de compromisos que finalmente van a repercutir en nuestro bolsillo y en nuestra producción, porque todo eso va a costar un dinero. Por ejemplo, ante la crisis del COVID y ante los problemas de cambio climático y la degradación del medio ambiente, la Unión Europea firma el Pacto Verde por Europa, donde se persiguen tres objetivos fundamentales, que son, el primero es que para el 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero sean cero. Un segundo objetivo que establece la norma, que es que el crecimiento económico esté disociado del uso de recursos naturales, y por último, que nadie, ninguna población, ninguna persona se quede atrás en todo este proceso. También todo este tipo de actuaciones recogidas en el Pacto Verde van a repercutir sobre el clima, van a repercutir sobre el medio ambiente, sobre el transporte, sobre la industria, sobre la investigación y el desarrollo y, por supuesto, sobre la agricultura. Sobre la agricultura a través de la estrategia de la granja a la mesa, que entiendo que muchos de ustedes han escuchado porque últimamente está muy de moda. Los objetivos que persigue la estrategia de la granja a la mesa son 4. Primero, garantizar que la alimentación a toda la población de forma sostenible, reducir la huella ambiental, reforzar la resiliencia de nuestro sistema alimentario y, por último, y no por ello menos importante y verdaderamente difícil de comprender, que es una transición hacia una sostenibilidad competitiva.
muy bien, se persiguen o se intentan conseguir los objetivos que se persiguen, pero esto debería de ser de forma global. No podemos ser nosotros ir hacia una sostenibilidad competitiva cuando el resto de terceros países no va a esa sostenibilidad. Eso va a suponer un encarecimiento de nuestros costes de producción que vamos a tener que repercutir en el precio y, por tanto, vamos a dejar de ser competitivos. Todo esto se financia a través de los planes de recuperación, transformación y resiliencia. Saben ustedes que a raíz de la crisis del COVID se hizo una difusión de un montante importante de financiación por parte de la Unión Europea, cuyo vehículo hacia los países miembros ha sido a través de los PRTR. Estos planes de recuperación, para ponerlos en marcha, han supuesto el lanzamiento de una serie de PERTEs que, como ustedes bien saben, el último PERTE que se ha aprobado ha sido el PERTE agroalimentario. Algunos de vosotros habéis oído hablar de ello y a través de esos programas se pretende llevar a cabo una financiación de determinados proyectos, de macroproyectos, fundamentados principalmente en objetivos de digitalización de las empresas y de economía circular y transparencia y eficiencia energética. Pero además existen otros compromisos también muy ligados al plan de recuperación, transformación y resiliencia. Está relacionado con el compromiso de España hacia una España circular para el año 2030. El objetivo del Plan Estratégico de España Circular se basa fundamentalmente en implantar un modelo de producción y de consumo en el que el producto, los materiales y los recursos naturales permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo económico del producto, que se produzca el menor número de residuos posible y que los que sean necesarios producir porque no haya más remedio, que puedan ser reutilizados en otros procesos productivos. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto, de este plan de la España Circular? Por un lado, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, reducir en un 30% el consumo nacional de materiales. Reducir la generación de residuos en un 15%. Reducir la generación de residuos de alimentos al nivel doméstico en un 50% y a nivel de producción en un 20%. Incrementar la reutilización de residuos municipales y, por supuesto, el uso eficiente del agua. Todo esto cuesta dinero. Hay parte que va a ser financiado. Esperemos que esa financiación llegue a todo el mundo, pero todo esto va a repercutir en la cuenta de explotación de nuestras empresas y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso es importante que vendamos cada vez mejor nuestro producto y que en esa curva de valor añadido que he puesto antes nos situemos en el extremo derecho y lo más alto posible. ¿Cómo se consigue estos objetivos de la España Circular 2030? Se conseguirán a través de 5 ejes de actuación y 4 líneas fundamentales de actuación y 3 líneas fundamentales de actuación. Por un lado, el eje de la producción, donde se pretende utilizar el menor número de recursos no renovables y utilizar más materias primas secundarias. Ahora veremos lo que son las materias primas secundarias. Por otro lado, en el consumo, hacer un consumo lo más sostenible posible, evitando la producción de residuos y de desperdicio. En cuanto a la gestión de residuos se refiere, las 3 R, reducción, reutilización y reciclaje. En cuanto a materias primas secundarias, lo que se pretende es que de los residuos, del mínimo número de residuos que hemos sido capaces de generar en nuestro proceso productivo, se obtengan sustancias que puedan ser reutilizadas en un siguiente proceso productivo, llamadas materias primas secundarias. Y por último, el uso eficiente del agua. Todo esto es posible gracias a un buen sistema de investigación, innovación y competitividad, a través de participación y sensibilización ciudadana, que es fundamental, y por último, con un buen plan de empleo y de formación. Pues bien, hemos hablado como estrategia de comercialización y de diferenciación de la calidad, hemos hablado de la innovación, hemos hablado de la repercusión de estos compromisos en el bolsillo de nuestras empresas, pero ahora quisiera hablar
de una tercera pata, que sería inicialmente en el índice lo he comentado, que sería la investigación y desarrollo como estrategia de diferenciación para la comercialización. Bueno, los doctores han dicho todo lo que hay, todo lo que existe. Tenemos tenemos la suerte de tener un producto con unas cualidades saludables magníficas. Yo aquí he hecho una relación de proyectos que se han llevado a cabo a lo largo de estos años. He señalado precisamente en otro color el Cordiopre, porque hay un antes y un después en este, que ya se ha comentado aquí en la sala. Hay un antes y un después de este proyecto, puesto que los anteriores simplemente han sido estudios preventivos. Y en este caso, este ensayo se ha aplicado a enfermos, a personas que ya tenían una enfermedad, que ya tenían una cardiopatía. Por tanto, ese matiz es fundamental y, por supuesto, no solamente esto, sino todo, deberíamos de poder tener información suficiente como para diferenciar nuestro producto y poder decir, oye, que esto tiene esto frente a otras grasas comestibles que también tienen un buen consumo a nivel mundial. Pero ¿cómo ponemos esto en la etiqueta? Porque eso es otro problema, porque ahí está la administración con la lupa mirándonos. Existe el reglamento 1924 sobre las declaraciones nutricionales y propiedades saludables de los alimentos. Esta es la madre del cordero. En este reglamento se define lo que son las declaraciones nutricionales, que las definen como las propiedades que puede tener nutricionales que puede tener un alimento en base a su contenido energético o al contenido de un nutriente. Define las declaraciones de propiedades saludables, que son aquellas que manifiestan la relación existente entre el alimento y la salud. Y por último define las declaraciones de reducción de riesgo de enfermedad, que es la que manifiesta, a través de estas declaraciones se manifiesta que el consumo de un alimento reduce significativamente un factor de riesgo que puede provocar una enfermedad. Se lo señalo diferenciado, puesto que es muy importante, porque en función de lo que estemos hablando se pueden poner una frase u otra. Además, en este reglamento indica de qué manera se pueden poner estas declaraciones que acabamos de ver y introduce un anejo en el que aparecen las declaraciones, solo declaraciones nutricionales. Por ejemplo, las que se pueden aplicar para el aceite de oliva podrían ser la de fuente natural de vitamina E, en el caso de aceite de oliva, o alto contenido en vitamina E o fuente natural, precisamente porque lo tiene de forma innata al producto, no es añadido, y por tanto el adjetivo natural se podría utilizar en el aceite de oliva. Existe otro reglamento, que sería el 432, por el que se establece una lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables. Ya vamos a la segunda definición. Aquí existen 3 declaraciones que están recogidas en el anejo del reglamento, una específica para los aceites de oliva y otra genérica, otras 2 genéricas que se pueden aplicar a otros alimentos que contengan estas propiedades. En cuanto a la específica de los aceites de oliva, hace referencia a los polifenoles del aceite de oliva y dice textualmente: los polifenoles del aceite de oliva contribuyen a la protección de los lípidos de la sangre frente al daño oxidativo. En el caso de ácido oleico dice que la sustitución de grasas saturadas por grasas insaturadas en la dieta contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. El ácido oleico es una grasa insaturada. Finalmente, de la vitamina E también aparece específicamente que la vitamina E contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo. El problema de todo esto, como ahora veremos, es que hay que utilizar textualmente estas declaraciones nutricionales no solamente en nuestra etiqueta, sino también en la información comercial que tengamos de nuestro producto. Por último, existe un reglamento, que es el 1226, sobre declaraciones de propiedades saludables en los alimentos relativos a la reducción de riesgo de enfermedad. También hay una con respecto a este tema. Y dice así, está relacionada con los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Y dice así: se ha demostrado que la sustitución de grasas saturadas por grasas insaturadas en la dieta disminuye el colesterol en la sangre. Una tasa elevada de colesterol constituye un factor de riesgo de cardiopatías coronarias.
A ver, precisamente estas no son las frases más sencillas y comprensibles que se puede incluir en una etiqueta o en una información comercial. El problema es que la normativa está establecida de esta manera. Sí es cierto que la Comisión establece que la información tiene que ser clara y veraz, y consciente de que este tipo de declaraciones que se deben de poner textualmente pueden ser complicadas de entendimiento para un consumidor medio, establece una serie, una interpretación algo más flexible de cómo podemos poner estas propiedades saludables que puede tener el aceite de oliva. Y aquí quisiera hacer un inciso en base a las declaraciones, a la intervención de los doctores, puesto que hemos hablado de categorías comerciales, hemos hablado de aceite de oliva virgen extra, hemos hablado de aceite de oliva virgen y han hablado de aceite de oliva, pero la categoría comercial no se llama oliva. La categoría comercial, y debe de venir así en la etiqueta, se llama aceite de oliva guión, contiene mezcla de aceite refinado y aceite de oliva virgen. Ese es el nombre completo de la categoría y así es como nos debemos definir, porque es una maldad que se utilice el nombre genérico del producto, que es los aceites de oliva, cuando se están refiriendo a los aceites refinados, para que nos entendamos de alguna manera. Bueno, pues dicho esto, que no tiene nada que ver con lo que iba a decir, la Unión Europea establece que hay que ser algo más flexible a la hora de dar esa información tan importante al consumidor y establece que, bueno, que podemos hacer unas declaraciones genéricas. Unas declaraciones genéricas, ¿cómo pueden ser? Pues que el producto es saludable. Estos son ejemplos, ¿vale? Todos estos ejemplos también pueden ir acompañados de alguna imagen, que eso también está abierto. Bueno, pues que el producto es saludable o que mantiene a raya el colesterol, pues contiene ácido oleico que contribuye a mantener niveles normales de colesterol en sangre. Tiene un plus de antioxidante, porque no solamente tiene el antioxidante de los polifenoles, sino también el que proporciona la vitamina E. Es cardiosaludable, como hemos visto, y hay una declaración que dice eso. O te mantiene funcional frente al envejecimiento por su poder antioxidativo, reduce el colesterol y el riesgo de enfermedades, o, por ejemplo, ayuda a mantener niveles normales del colesterol. Todo esto se podría utilizar en nuestra información comercial, pero para evitar precisamente malentendidos por parte del consumidor, la Comisión establece que si utilizamos estas declaraciones genéricas deben de ir acompañadas de su declaración específica. Y además de la declaración específica, que son las que he leído textualmente porque no me las sé de memoria, además de esa declaración específica debe de incluir más información. Primero, informar al consumidor de que debe llevar una dieta saludable, equilibrada y un estilo de vida saludable, textualmente. También hay que informar al consumidor de la dosis recomendable para obtener esos beneficios que proporciona el alimento. También habría que indicar, en el caso de que fuese necesario, si hay algún tipo de consumidor que no pueda tomar ese producto. Y finalmente advertir sobre el exceso del consumo de ese producto y sobre las consecuencias que produciría. Pues bien, toda esta información es la que deberíamos de incluir en nuestra información comercial. Claro, llega un momento en que hay mucha información, es difícil, tienes que ser un H en marketing precisamente para ponerlo todo, pero que quede corto, porque si es demasiado largo, pues resulta que la gente tampoco hace caso. Y también es cierto que la Comisión, después de todo lo que hemos estado diciendo, mantiene que toda la información que se da, toda la información que se recoge en el 1169 no deja claro precisamente esas cualidades nutricionales o esa información que se le debe de facilitar al consumidor. En este sentido, la Comisión está proponiendo un tipo de etiquetado frontal, visual, que a simple vista pues llegue el consumidor y diga: uy, esto es saludable, esto no es saludable y esto me lo puedo tomar o no. En principio, desde el Ministerio de Consumo, que ha sido el ministerio que ha promovido todo esto, se apuntaron rápidamente a las ligas de países que apoyaban el algoritmo Nutri-Score, que todos conoceréis. Ya sabéis la puntuación que da el Nutri-Score a los aceites de oliva y a los aceites de oliva virgen y virgen extra, fundamentalmente, que es lo que nosotros producimos.
y después de todo lo que hemos hablado, de lo que ha dicho el doctor Pérez Jiménez, de las alegaciones saludables que acabamos de exponer aquí, que es una evidencia de la propia comisión, no lo califican como C. Esto no sirve, esto no es claro ni es veraz, porque es que verdaderamente no tiene nada que ver con lo que tiene nuestro producto. Por tanto, esto hay que quitarlo de alguna manera y buscar, o sea, quizá el objetivo de la comisión sea bueno, en el sentido de que es fundamental o es bueno que haya un etiquetado visual, que con una simple visión el consumidor medio sepa si el alimento es saludable o no, pero se podrían buscar otros algoritmos, otras alternativas precisamente a esta. Actualmente, no sé si han oído ustedes hablar de ello, hay una herramienta promovida por los países de la cuenca mediterránea que se llama Nutri-Inform Battery. La diferencia con respecto a Nutri-Score es que Nutri-Inform se basa en la porción de alimento que se toma, no se basa en 100 gramos. Si fueran los 100 gramos que todo el mundo se tiene que tomar aceite de oliva, pues sería estupendo para todos porque venderíamos muchísimo. Pero aquí se basa en base a porciones realmente que se toman. Incluye una serie de atributos nutricionales que serían el valor calórico del producto, las grasas saturadas, los azúcares y la sal. Y establece los porcentajes tanto de calorías como de grasas saturadas, como de azúcar y sal que tendría el alimento en base a una ingesta media diaria de referencia. Entonces, esa ingesta que sería, para el caso de las calorías, serían 2.000 kilocalorías al día por consumidor, que es la ingesta recomendada, pues en este caso el alimento que en cuestión estaría indicándote que solamente aporta ese 10% de las 2.000 kilocalorías. En el caso de la grasa, la ingesta media recomendada sería de 70 gramos y te está indicando que este alimento proporcionaría un 22%. En el caso de la insaturada, que serían 20 gramos, la ingesta media recomendada, pues estaríamos hablando del 30% y así sucesivamente. No sé si esta herramienta verdaderamente clasifica o es más justa con la clasificación de los alimentos, incluso con muchos de ellos que pertenecen a la dieta mediterránea, que ya hemos visto que es tan saludable. Lo que sí está claro es que la herramienta que se tenga que poner en marcha y que se acuerde y se armonice para toda la Unión Europea verdaderamente refleje las bondades saludables de nuestro producto. Y bueno, por mi parte, pues me pongo a vuestra disposición por si queréis hacerme algún comentario o alguna pregunta al respecto. Una preguntilla nada más, entre el Nutri-Score y el no sé qué battery, ¿cuál de ellos tiene más posibilidades de implantarse? Parece que Nutri-Score tiene muchos detractores, además legalmente no cumple con los requisitos básicos del reglamento 1169, que es el reglamento de la Unión Europea que facilita la información al consumidor, puesto que uno de los objetivos es que sea información clara y veraz, y se está demostrando que veraz no es. Por lo tanto, Nutri-Score no creo que tenga mucho futuro. En cuanto a Nutri-Inform, es una herramienta promovida por los italianos, en la que España parece que también está mostrando su apoyo, pero sí es verdad que es algo muy particular de la cuenca mediterránea. No sé finalmente si será esto o será otra cualquiera que surja, pero actualmente las únicas que conocemos hasta ahora o que se han puesto de manifiesto han sido estas dos. Hablabas del tema al final de economía circular. ¿Ves de qué manera podríamos intentar asociar nuestro sistema productivo, nuestra almazara, con algún tipo de distintivo, algún tipo de sistema que podamos poner en valor de cara al consumidor, como que nuestras almazaras van en función de ese objetivo con el tema de economía circular? Bueno, yo creo que existen muchas formas. Por un lado, bueno, a través de
de algún tipo de certificación de la Unión Europea que no lo pueden así justificar, o incluso, bueno, pues lo mismo que vosotros habéis constituido una marca y un sello de calidad que se llama Valove, o por ejemplo estos del programa LIFE Olivares Vivos, que han puesto un marchamo de calidad porque resulta que han reintroducido especies que se habían perdido del ecosistema. Pues es otra lucha que podemos hacer y que podemos seguir adelante precisamente para poner en valor eso. Creo que hay muchas posibilidades y además, sobre todo, es que hay muchos fondos para poder llevar a cabo estas posibilidades. Lo que pasa es que debemos de aprovecharlo y hasta ahora está un poco difusa el reparto. ¿Y la puerta por dónde se pide? Y la puerta, sí, la puerta está muy difusa, sí, porque con respecto, por ejemplo, al PERTE agroalimentario, pues sí ha salido publicado. Se supone que las solicitudes se van a poder empezar a presentar a partir del 15 de junio, pero el Gobierno lo que busca son macroproyectos para hacer actividades conjuntas y unas actividades muy determinadas que ya he dicho que están basadas en la a grandes rasgos, ¿vale? En digitalización, en economía circular, ahorro energético y trazabilidad. Y además tienes que tener una inversión mínima. Hablaban de 20 millones, hablaban de 35 millones, incluso de 40. Cuando yo vi lo de 40 millones me espanté, porque si ya la propia convocatoria de ayuda a la transformación y comercialización de la Junta de Andalucía me parece que han sido 34 millones la ayuda a la almazara, y resulta que ha habido 77 beneficiarios, pues entonces quiero decir que no se puede hacer esto con 3 o 4. Además, es importante porque tiene que haber beneficiarios de distintas comunidades autónomas, en fin, una serie de requisitos que yo veo complicados, porque además todos los proyectos no solamente es pedirlos, luego lleva consigo una serie de gestiones administrativas, permisos con ayuntamientos, medio ambiente y todo lo demás, que sinceramente me cuesta comprender, pero no cabe duda que son 800 millones de euros o más en algunas otras líneas y que habrá que poner el esfuerzo y hacer todo lo posible para poder beneficiarse de ello. No se habla en ningún momento ni de nutrientes, ni de herbicidas, ni de insecticidas. No se habla. Curioso, ¿no? No es curioso, es el futuro. Es que me explico. Es el futuro en el sentido de lo que se está promoviendo es precisamente la producción ecológica. Por eso yo me llamaba mucho la atención al hecho de que seamos sostenibles y competitivos. Porque sinceramente desde el punto de vista agronómico lo veo complicado, y esto es una opinión mía muy personal, sobre todo además cuando esto a lo mejor lo estamos aplicando en los países de la Unión Europea, pero ¿y los de África o los americanos o qué? Entonces, si jugamos todos con las mismas cartas, a lo mejor sí tenemos posibilidad de hacerlo. De todas formas, también creo que se está un poco demonizando el uso de este tipo de productos, porque todo utilizado en su justa medida y sin hacer abuso de esos fertilizantes o de esos productos fitosanitarios en general, no es malo para el ecosistema ni para el medio ambiente. Pero ya le digo que las tendencias de las políticas de la Unión Europea van hacia el fomento de la agricultura ecológica, o sea, cero herbicida, entre otras cosas. Una pregunta más. Mira, enhorabuena por la exposición. Verdaderamente, después de escuchar a los doctores decir lo evidente y saludable que es el aceite de oliva, ahora la verdad que para romper una lanza o decir es que nosotros como Almazara y Almazara asociada a la asociación de la gerente, pues cuando se pone lo del Nutri-Score y ves que te han puesto ahí en un distintivo como un producto que triunfa el tema de salud, nos sentimos orgullosos en pertenecer a la asociación porque
se está luchando desde la asociación para que todo eso no llegue a fin. Y cada vez que hay muchos borradores de leyes, hay muchos borradores de decretos, igual que la normativa que te obliga, como has dicho ya, a poner la etiqueta, que obligan con tanta burocracia, y bueno, y la labor que se hace desde la asociación, lo has comentado tú, pero digo de discutir todos esos borradores e intentar que toda esta normativa pues no salga, porque realmente después de escuchar a los doctores que no te dejen poner que el aceite de oliva es saludable y nada, tienes que poner 20.000 leyendas, al final no tienes botella donde poner el Pues totalmente. Pues te agradezco el comentario, Carlos, eres muy amable. La verdad es que sí. Últimamente dedicamos mucho más tiempo a la defensa, precisamente a la discusión con la administración, que cada vez me está haciendo más vieja y no puede ser así, que a la labor que hacemos con nuestros asociados, que verdaderamente para mí es más plena y me llena más. Pues nada, muchas gracias por vuestras preguntas.